Hola, buenas tardes a todos y todas. Voy a hacer una breve presentación de la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco para quienes no nos conocen. Bueno, nosotros somos RIEFAP y tenemos como antecedente el sexto Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, ALA, realizado en noviembre de 2020 y posteriormente creamos un grupo de trabajo en esta misma asociación que se titula Familia y Parentesco en América Latina, Prácticas y Lógicas Culturales, que se aprobó en agosto de 2021. Los miembros de esta red, las instituciones son la Universidad Iberoamericana, la Universidad de la Frontera de Chile, el Centro de Estudios de Investigaciones Laborales CEIL, CONICET en Argentina, la Universidad del Río Negro, sede Atlántica Argentina, el CISOR de la Universidad Nacional de Jujuy en Argentina, el Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas, Chiapas en México, la Universidad de Oriente Contramestre en Cuba, el Centro Regional del Noreste, la Universidad de la República de Uruguay, el Centro Loyola de La Habana, Cuba, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en México. Bueno, aquí tenemos una lista de todas las presentaciones. Comenzamos el 15 de abril de 2021 con la presentación de Martín Segalen, que en paz descanse, y pueden encontrar toda la lista de hasta 2024 y estamos ahora en la 34ª sesión de este seminario permanente que se titula El Tlaxilacali y el Tlacamecayotl, perdón, entre los nahuas de Tlaxcala, barrio, linaje y matrimonio, siglos XVI-XIX, que está a cargo de Hugo Sacapanzi Quintero. Y les invitamos también a la sesión de seguimiento que será el próximo 12 de noviembre, el mismo horario este, que tenemos ahora, y también en la 35ª sesión se titula Parentesco y Transmisión de Prácticas Devocionales, la danza de serranos de Tepexpan, Estado de México, que estará a cargo de Jorge Antonio Martínez Galván. Y pues por ahí los esperamos. Les vamos a mandar la liga para que se inscriban y hagan todo el procedimiento habitual. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociodigitales, que es Facebook, en Instagram y en YouTube. En YouTube pueden encontrar todas las sesiones de este seminario, desde la de Martín Segalena hasta esta, y algunas otras eh, talleres y cosas que hemos hecho como parte de esta red. Y bueno, les agradecemos a la Universidad de la Frontera Norte del Departamento de Trabajo Social por el apoyo del aula de Zoom. Eh, Muchas gracias a Miguel y a Guillermo. Y bueno, le paso la palabra a David Robichaud para que haga la presentación formal de Hugo Sacapanzi. Adelante, David. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en la sesión número 35. Vamos a cumplir en el mes de abril ya 4 años de este seminario y pues esperamos que ustedes que no se han conectado revisen los videos de las sesiones anteriores del mismo, ¿no? Bueno, Hugo Sacapanzi Quintero es originario de Santana Chautempón, en el estado de Tlaxcala, en el centro de México. Es una pequeña ciudad no muy lejos, digamos, creo que unos 30 kilómetros de la ciudad de Puebla, que es más conocido, en el altiplano del centro de México. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestro en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente cursa el doctorado en Estudios Mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México con el proyecto Marcadores Étnicos y Sociales en los Antropónimos Nahuas de Tlaxcala en el siglo XVI. Su tesis de licenciatura, Apellidos Nahuas del Atltepetl de Topoyanco, reflejos de vínculos de linaje, estatus social y filiaciones culturales siglos XVI al XIX, recibió mención honorífica en el Premio Especial 500 Años Conquista y Resistencia Indígena, misma que fue publicada en formato digital. Su tesis de maestría
Intlacatl, Inmecatl, comportamiento, dinámica y estrategias matrimoniales en la jurisdicción eclesiástica de Topoyanco, 1656-1832, recibió en esta edición de 2024 el premio Francisco Javier Clavijero de los premios del Instituto Nacional de Antropología e Historia por la mejor tesis de maestría. Es autor del libro Apellidos Nahuas de Tlaxcala y de otros artículos alusivos a la historia de las comunidades nahuas de Tlaxcala. Sus temas de investigación son la antroponimia, historia de las epidemias, matrimonio en el mundo náhuatl, demografía histórica y estudios genealógicos. Es con gusto que dejo la palabra a Hugo Sacapanzi. Adelante. Creo que se fue Hugo, ¿eh? Yo no lo veo. Parece que se quedó sin señal. A ver, estoy tratando de Sí. conectarlo. Se te oye un poco bajo para mí. Ya Ahí está. regresó. Adelante, Hugo. Perdón, no sé por qué se salió no estaba yo aquí, pero de repente como que se salió. Bueno, sí, ya hizo la presentación el doctor Robicho, le agradezco mucho y agradezco mucho también a todos los miembros de este seminario de la Red Internacional de Estudios sobre Familia y Parentesco, que como mencionaba Jorge, comenzó hace 3 años con la conferencia inaugural de la doctora Martín Segalín, recientemente fallecida. Y para mí es pues un honor estar aquí en estos seminarios. Yo he estado asistiendo a muchos de los que empezaron desde hace 3 años y es muy grato que haya recibido la invitación para presentar estas investigaciones que llevo realizando ya algunos años. Entonces voy a compartir pantalla de mis diapositivas. ¿Sí se ven? Sí, Hugo, falta colocar pantalla completa ahí para que podamos verla completa. Creo que ya, ¿verdad? Sí, correcto, Sí, correcto. ya te vemos bien. Ah, perfecto. Bueno, pues sí, mi presentación se llama El Tlaxilacali y el Tlacamecayo entre los nahuas de Tlaxcala, barrio, linaje y matrimonio, siglos XVI al XIX. Y lo que estoy haciendo en esta presentación es conjuntar un poco de las investigaciones que he estado realizando, tanto en mi etapa de licenciatura como de maestría. Primero que nada, sería conveniente mencionar cuáles son mis puntos de partida, cuáles son los puntos de los que parte un investigador. Yo soy historiador de formación y en ese sentido me ha interesado mucho hacer mis investigaciones desde un enfoque de la historia social. ¿Qué es la historia social? Bueno, hay muchas definiciones de ella, pero hay una serie de preceptos típicos de esta rama de la historia. La historia social es la historia que rescata a aquellos que no tienen voz o que no están visibilizados a través de la historia, es decir, sectores sociales marginados, como podrían ser la población campesina, los obreros, los esclavos, la población indígena. También rescata la historia de otros sectores más empoderados, pero en conjunto, ¿no? La burguesía, el empresariado, la nobleza. La historia social tiene como fundamento o se fundamenta en estudiar las bases materiales de las sociedades del pasado y tiene también como otra premisa el que la realidad debe invocar a la teoría y no al revés, no la teoría a la realidad. En ese sentido, uno tiene que ver las bases materiales de la sociedad para de ahí tratar de hacer una teoría, ¿no? Porque a veces suele pasar que uno trata de encajar la teoría en lo que uno está observando en el campo. Y finalmente la búsqueda de un cambio social, ¿no? Dentro de la historia social hay distintas como ramas, subdisciplinas. La historia demográfica, la historia cuantitativa son algunas de las que más me han llamado la atención porque me permiten indagar aspectos específicos de amplios sectores de la sociedad. En este caso, como yo soy originario de Tlaxcala, me ha interesado mucho analizar el pasado
de la población autóctona de este territorio. Y en particular, uno de los campos que más me ha llamado la atención es el de la antroponimia, es decir, los nombres en lengua náhuatl que usaban los pobladores, eh, y los significados y lo que se puede saber a partir de los significados de esos nombres. Menciona a Fernando de Orcasitas, un estudioso de la antroponimia náhuatl, que existen diversos aspectos sociales y culturales de los portadores de estos nombres que pueden revelarse a partir de una adecuada investigación de sus significados. Por ejemplo, el género, la edad, la descendencia, el rango, la afiliación étnica, también los cargos, títulos honoríficos, oficios, y en realidad hay muchas cosas que se pueden dilucidar a partir del análisis de los antropónimos o antiguos nombres en lengua náhuatl que usaban los pobladores. Estos dos grandes campos de la ciencia, la historia social y la antroponimia en particular, son los que me llevaron a profundizar un poco en las estructuras sociales y organizativas de los pueblos nahuas del territorio de Tlaxcala. Para conocer un poco más sobre la antroponimia, yo tuve que recurrir a un cierto grupo de fuentes. Bueno, aquí les presento el espacio de estudio, Tlaxcala, que es el estado, uno de los estados más pequeños de la República Mexicana. Está en la zona centro del país, en el altiplano central, y colinda con los estados de Puebla, Hidalgo y el Estado de México. Y los documentos en los que yo me centré para estudiar los antropónimos en lengua náhuatl, pues fueron documentos censales. Por ejemplo, este padrón, que es el más antiguo que se realizó de toda la provincia de Tlaxcala, es un padrón fechado en torno a 1556 y 57. Yo particularmente pienso que es como del 57 y del 58, porque todavía encontré una referencia de que en 1958 aún estaba en proceso de elaboración este padrón. Incluye a personas de todos los pueblos que había en Tlaxcala, y lo que me llamó mucho la atención de este documento es que la mayor parte de las personas que vienen empadronadas, más del 95%, tienen todavía sus antropónimos en lengua náhuatl. Viene un nombre en castellano: Juan, Antonio, Pedro, Agustín, y un antropónimo en lengua náhuatl. Entonces, este padrón me ha sido de mucha utilidad para esta línea temática de la antroponimia. Otro padrón de 1615. Aquí se rescatan los nombres de distintos tributarios de 13 pueblos de Tlaxcala. Es un padrón que se encuentra en el archivo histórico del estado de Tlaxcala. Este es otro padrón de Tepeyanco del año 1811. Y aparte de los padrones o fuentes censales, también recurro mucho a los documentos sacramentales. Los documentos sacramentales, eh, específicamente los libros que se conservan en las parroquias, eh, se encargan de registrar distintos parámetros de la vida social de los pobladores, específicamente los que se relacionan con los nacimientos, con las muertes y con el matrimonio. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, las carátulas de un libro de bautismo de Tepeyanco del año 1652, y la carátula de un libro de entierros en donde se registran, pues, las defunciones, también en Tepeyanco, igual del siglo XVI, del siglo XVII, quería. Y este es un libro de matrimonios del mismo pueblo. Mis investigaciones en realidad se han enfocado más en San Francisco Tepeyanco y en sus pueblos sujetos, pero también he hecho indagaciones en otras parroquias de Tlaxcala, como lo es la de Santa Cruz Tlaxcala, la de Santana Chautempan, la de Zacatelco, la de Nativitas. Un tercer grupo de documentos que también me son muy útiles para mis investigaciones son los expedientes de juicios civiles y los pleitos de tierras, porque ahí también vienen referidos los nombres de personas, a veces con sus vínculos de parentesco entre sí, vínculos genealógicos. Por ejemplo, este es un documento muy interesante donde se menciona un pleito que tuvo una mujer del barrio de Tizatlán, dentro del pueblo de San Francisco Tepeyanco, en contra de su madrastra, que era de otro barrio, Chacalcinco, en el mismo pueblo de San Francisco Tepeyanco, por tierras. Y pues lo interesante de este tipo de documentos es que van desglosando y refiriendo las distintas relaciones genealógicas que hay entre todos los litigantes. Y eso me ayuda mucho para ir
confirmando muchas de las reconstrucciones genealógicas que yo me dedico a hacer y de las que voy a hablar un poquito más adelante. En particular, mi principal interés en cuanto a fuentes se ha centrado en los registros de matrimonio, en estos libros en donde se van anotando los casamientos de las personas, porque me fijé y me fui dando cuenta de que era mucho más fácil ir rastreando vínculos genealógicos, ir reconstruyendo árboles a partir de este tipo de libros. Se argumenta que se necesitan también los de bautismos y los de entierros, y yo creo que sí, sería bueno complementar un ejercicio de reconstrucción genealógica con las tres fuentes sacramentales: bautismos, entierros y matrimonios. Pero quien haya trabajado historia demográfica sabe que abordar este tipo de fuentes es una tarea muy extenuante. Lleva muchísimo tiempo hacer la captura de información de todos los registros sacramentales de cada uno de estos tres rubros. Y yo trabajo solo y pues sí, me consume bastante tiempo, y algo que me he dado cuenta es que los libros de matrimonio por sí solos, si se saben aprovechar bien, permiten dilucidar las suficientes relaciones genealógicas entre las familias como para elaborar esquemas bastante amplios. Este es un ejemplo de una base de datos que elaboré para San Francisco Tepeyanco y para otros pueblos sujetos a Tepeyanco, en donde voy anotando renglón por renglón todos los datos relativos a los matrimonios de cada uno de los personajes que yo me voy encontrando en la documentación. Entonces, por ejemplo, en el primer renglón que aparece aquí, estoy anotando a Juan Francisco, que tiene 18 años de edad, está casando con Francisca, de 15 años de edad, y vienen los nombres de sus padres: Juan Grande, el nombre del padre del novio; Magdalena, su madre, el- y los nombres de los padres de la novia: Marcos Isquiau, fíjense que ahí está en náhuatl su nombre; y Polonia Xochitl, no se alcanza a ver ahí su segundo nombre o apellido, pero es Xochitl. Y aquí también coloco el barrio al que pertenecían cada uno de los contrayentes, ¿no? El novio pertenecía al barrio de Chacalcingo, la novia al barrio de Tizatlán. Yo usé una escala cromática para ir diferenciando los distintos pueblos que estaban adscritos a la jurisdicción parroquial de San Francisco Tepeyanco. Eso porque visualmente a mí se me facilita más ir haciendo así mis tablas, porque después de estar apuntando cientos y hasta miles de partidas sacramentales, pues la vista como que se cansa un poco, y a mí me resulta más fácil ir distinguiendo los lugares de origen de las personas, pues colocándole un color distinto a cada pueblo, ¿no? Ese es como que un recurso metodológico que yo seguí. Y algo que me empezó a cautivar demasiado al estarme familiarizando con este tipo de recursos y de fuentes, los censos, los padrones, los registros sacramentales, es ir identificando los niveles de organización social interna que había en cada pueblo, que había en cada barrio. Identificaba yo distintas unidades de organización que no dejaban pues, de cautivarme. Por ejemplo, en el padrón más antiguo de Tlaxcala, que les refería yo, que es de mediados del siglo XVI, como de 1557, 58, estas son las subdivisiones en las que viene agrupado el pueblo de San Francisco Tepeyanco. San Francisco Topoyanco, en realidad. Hoy en día ya le decimos Tepeyanco, pero en los documentos más antiguos aparece como Topoyanco. Son en total 23 subdivisiones. Algunas eran demasiado amplias y en el padrón aparecen divididas en dos partes, como es el caso de Ayapanco, Tlacochcalco y Acatempan. Y aquí lo interesante es que no refieren qué tipo de unidades son. Son calpulis, son tlaxilacalis, son tecalis. Hay distintos tipos de unidades organizativas de los pueblos nahuas, y en algunas fuentes sí se especifica qué tipo de unidades son y en otros no. Aquí un error en el que suelen incurrir muchos investigadores, inclusive yo en su momento, eh, es homologar todas estas unidades, ¿no? A asumir que el calpulli es lo mismo que el tlaxilacalli, que el tlaxilacalli es lo mismo que un tecali. Hay veces en que veo que se equipara el tlaxilacalli con pueblo sujeto. Y bueno, peor aún cuando en los documentos coloniales escritos en español
pues los términos en náhuatl no están visibles, no están presentes y se termina todo homologando bajo la etiqueta de pueblo o bajo la etiqueta de barrio y entonces se pierde por completo la esencia específica que tenían las unidades de organización en el mundo náhuatl. Ahí estoy pasando a la siguiente diapositiva, pero no se pasa. Ah, ya. En el mismo padrón del siglo XVI de San Francisco Tepeyanco, vienen referenciadas las casas señoriales. Es decir, los anteriores no sabemos exactamente qué eran, pudieran ser tlaxilacalis, ¿no? Quizás o el equivalente a barrios, ¿no? Pero aquí como que sí se especifica que son casas señoriales porque solamente están empadronados miembros de la nobleza, ¿no? Descendientes de la antigua nobleza tlaxcalteca, y bueno, son estos, ¿no? Cuauhxicuiltecuictli, Tecpanecac, Ichan Papalotzin, Tenamazcuicuiltzin, Cueclachcohuac, Mincatecucli, Ayapanco, Yohualcohuac, Tlacochcalco, Atzompan. Aquí una singularidad es que los primeros 5 tienen el nombre de un individuo. Las casas señoriales regularmente se identifican nominalmente porque tienen en su estructura gramatical o morfológica el nombre de un individuo, es decir, es un nombre de persona. Aquí está la primera casa señorial, Cuauhxicuiltecuicli, Tecpanecac, es el nombre de una persona, Cuauhxicuiltecuicli, el señor Cuauhxicuil, eso es lo que significa, y Tecpanecac es como un título honorífico. Ichan Papalotzi significa la casa de Papalotzin, del señor Papalotzin. Tenamazcuicuiltzin es el nombre de una persona, Cueclachcohuac es el nombre de una persona, Mincatecucli es el nombre de otra persona, y los últimos 4, esos sí son topónimos, aluden a lugares, pero esa es entonces una característica típica de las casas señoriales que regularmente mencionan el nombre de un individuo. En el padrón de 1615 vean cómo se diferencian los tlaxilacalis, que, aunque en realidad no se especifica en el padrón que lo sean, pero a futuro van a ser llamados así. Tlaxilacalis son Tetzacotitlán, Tlacochcalco, Aclamajac, Ayapanco, Acatempan, Teohuatzinco, Chacalcinco, Axoxoxinco. Mientras que las casas señoriales tienen esta palabrita que antecede al nombre de la persona, Ichan Chichimecatecucli, es decir, su casa de Chichimecatecucli. Ichan Cuauhxicuiltecucli, la casa del señor Cuauhxicuil. Atzompan Ichan Teohuatecucli, la casa del señor Teohuac en Atzompan. Ichan Mincatecucli, la casa del señor Mincac. Tzocuilac Pilpan Ichan Cuicuitzin, la casa de Cuicuitzin entre los nobles de Tzocuilac. Entonces, son unidades organizativas que se diferencian porque los tlaxilacalis parecen ser exclusivos de la población común, de la gente común, y las casas señoriales tienen sobre todo pipiltin, que es como se le dice en náhuatl a los nobles, tecucli, también, que son señores nobles. Ya más adelante, en las fuentes sacramentales de finales del siglo XVII, del siglo XVIII y todavía hasta el siglo XIX, ya es más común encontrar la etiqueta de Tlaxilacali, homologada también al concepto occidental de barrio. Entonces vean, aquí los Tlaxilacali de Tepeyanco entre 1641 y 1821 son Izquitlán, Tecpanecac, Chichimecac, Cuauhtzicuil, Tlacochcalco, Tzocuilac, Ayapanco, Aclamajac, Tizatlán, Tehuatzinco, Xacalcinco, Axoxoxinco. Y si recuerdan, en la anterior fuente había un barrio de Chichimecatecucli, pero era una casa señorial. Miren, aquí estaba, casas señoriales, Ichan Chichimecatecucli. Había otra, Ichan Cuauhxicuiltecucli, que aquí ya está, pero como Tlaxilacali. Es decir, aquí lo que quiero enfatizar es que para este periodo, ya después de estas fechas, 1641 en adelante, la diferencia que había entre unidades organizativas de la gente común y de los nobles, como que se homologan, se pierde la diferencia que había entre ellas, y en la documentación sacramental ya solamente vamos a encontrar parejo el concepto de Tlaxilacali o bien el de barrio para estas unidades en que se dividía internamente el pueblo de San Francisco Tepeyanco. Ya no hay diferencias de si son casas señoriales o no lo son. Y esta misma situación es la que me encuentro con otros pueblos que he estado yo indagando, investigando. Por ejemplo, en Santa Cruz Tlaxcala. Estas son
subdivisiones o parcialidades internas de otro pueblo, que es Santa Cruz Tlaxcala, antiguamente Santa Cruz Coscahuatlauco, Tlatoscac, Xilotzin, Tepeclalcingo, Ichcaquistlan, Ichan Cuauzoli, Ichan Cuautzintecuhtli, Ichan Yautzintecuhtli. En la documentación sacramental, estos son los barrios constitutivos de Santa Cruz Coscahuatlauco. Pero nuevamente surge aquí la inquietud porque hay algunos Tlaxilacalli que su estructura gramatical pues hace referencia a una casa señorial. Ichan Cuauzoli, Ichan Cuautzintecuhtli, Ichan Yautzintecuhtli, ¿no? Viene el nombre de un individuo, Cuauzoli, Cuautzintecuhtli, Yautzintecuhtli. ¿Qué es en sí una casa señorial? ¿Qué entendemos por una casa señorial? Diego Muñoz Camargo, en sus distintas obras, su relación geográfica y en su historia de Tlaxcala, son escritos compuestos a finales del siglo XVI, menciona que una casa señorial, que en náhuatl se dice tecali, que viene de tecucli, que es señor noble, y de cali, que es casa, es decir, la casa de un señor, una casa señorial, es una unidad económica, administrativa, regida por un noble, un descendiente de la nobleza antigua, y que reparte tierras a sus subordinados. Entre sus subordinados pueden estar familiares cercanos, familiares lejanos, amigos, conocidos. Les reparte tierras y estas personas en calidad de terrasgueros tienen que entregarle una especie de remuneración, una especie de tributo de lo que ellos produzcan en esas tierras que les están otorgando. Esa es la casa señorial. Una casa señorial no es una unidad de carácter social, no tiene un territorio continuo, sino más bien discontinuo, disperso en en una amplia región. En ese sentido, podemos tener a un noble rector de una casa señorial viviendo, por ejemplo, en la parcialidad de Tlamauco del Tlactocayo Tocotelulco, del señorío de Ocotelulco, y que tenga terrasgueros trabajando para él en el pueblo de Xiloxochtla, en Acuamanala, en Teolocholco, en Tepeyanco, etc. Y tendrá tierras en todos estos lugares que estarán siendo pues resguardadas, cultivadas por sus terrasgueros, que como ya mencioné pueden ser parientes, pueden ser amigos. Ese es un tecali. Pero entonces vean ustedes las diferencias que puede haber entre esta organización, este sistema de organización antiguo que son las casas señoriales y cómo aquí pues la función ya es completamente diferente, porque aquí ya estamos hablando de parcialidades internas de un pueblo. En un mismo pueblo hay estas unidades que hacen referencia más como que a agrupaciones de población más igual, de población de gente común y parcialidades formadas por nobles, son estas de acá, las últimas. Pues voy identificando en los diferentes documentos que consulto, pues estos detalles, ¿no? El barrio al que están sujetos. Por ejemplo, aquí en este padrón de Santa Isabel Xiloxochtla, se empadronaron las personas de todos los barrios del pueblo. Uno de sus barrios era el barrio de Colhuacan, y aquí lo que hago es correlacionar fuentes. Si encuentro el registro sacramental de una persona, trato de buscar a esa persona en algún padrón cercano para ir verificando lazos genealógicos que tenga pues con las personas que vengan citadas en ambos documentos. Aquí fíjense, este padrón de 1809 reporta a Francisco Martín, un varón casado con Micaela Aparicia. Ahí están los dos. Se van empadronando por parejas. Y abajo localicé el registro sacramental de esa pareja. Dice a la izquierda, información de Francisco Martín, soltero, y Micaela Francisca, doncella. Y miren cómo aquí el nombre es diferente, ¿no? En el padrón se reportaba Micaela Aparicia, como el nombre de la esposa de Francisco Martín, pero en el registro sacramental se anota Micaela Francisca. Más adelante voy a mencionar un detalle sobre estas inconsistencias que llega a haber. Pero se menciona que ambos son del barrio de Colhuacan. Se menciona ahí también de quién son hijos. En el caso de Francisco Martínez, hijo de Manuel de los Santos y de Catalina Felipa, y Micaela Francisca es es de Teotitlán, del barrio de Teotitlán, y es hija de Mateo de la Cruz y de Bárbara María. La identificación de estas relaciones genealógicas son las que me permiten ir reconstruyendo
a las familias, ¿no? Específicamente a los linajes, las personas que están adscritas a un determinado linaje. Y al ir haciendo reconstrucciones genealógicas, me percaté de una cuestión bien singular, y era que las personas siempre señalaban estar adscritas, o casi siempre señalaban estar adscritas al barrio de origen de su padre. Es decir, aquí en este caso del matrimonio de Francisco Martín con Micaela Francisca, que eran del barrio de Colhuacán, yo localicé también el registro sacramental de matrimonio de los padres de Francisco Martín, que eran Manuel de los Santos y Catalina Felipa, y resulta que Manuel de los Santos era originario de Colhuacán y su esposa era de otro barrio. O sea que ya aquí, en este registro, el hijo de Manuel de los Santos y de Catalina Felipa mencionó estar adscrito al Tlaxilacalli o barrio de origen de su padre. ¿Y cuál es la cuestión aquí? Pues que esa característica la encontré en más del 90% de los matrimonios que iba yo identificando, que había una cuestión de patrilineal en lo que tiene que ver con la adscripción al barrio. Y eso permitía identificar ciertos apellidos que ya en calidad de patronímicos servían como identificadores de linaje en cada uno de los barrios, pues de cada uno de los pueblos que analizo en mis investigaciones. Aquí en estas tablas, por ejemplo, les presento los barrios que eran específicos, los apellidos que eran específicos de cada uno de los Tlaxilacalli, del pueblo de Santa Isabel Xiloxochtla y también del pueblo de Santiago Tlacochcalco. La tabla de arriba son los linajes identificados por su apellido y que eran específicos de cada uno de los barrios de Xiloxochtla. Ahí están los barrios del barrio de Quiahuiztlán, pues estaban el linaje de las familias Romero, de los Tenoceloc, de los Coachintecas Baptista, que a veces aparecían con un apellido y a veces con el otro, ya sea Coachinteca o Baptista, de los Serrano, los Pavián, los Pérez y así de todos los demás barrios, ¿no? De Conclán estaban los Sánchez, los Sontecomani, los Huillaxin, los Teleón, los Cante, los Flores. Eh, para el caso de Santiago Tlacochcalco solamente tiene dos barrios. En Tepepan estaban los Juárez, los Tlatempan, los Macuilecac, los Maclayatzin, los Ochigua. En Atempan los Atecpanecac, los Atán, los Sánchez, los Pérez. Había un endemismo de los patronímicos, es decir, apellidos que eran específicos de ciertas familias, de específicamente ciertos barrios, ¿no? Pero no solamente en estos pueblos, sino también en otros y en otras épocas, ¿no? Por ejemplo, en Concla, que es otra jurisdicción que he estado estudiando. Concla estaba adscrito en el siglo XVII a Santana Chautempan, a la jurisdicción parroquial de Santana Chautempan. Después quedó adscrito a la jurisdicción parroquial de San Pablo Apetatitlán cuando el pueblo de San Pablo adquirió el rango su iglesia adquirió el rango de parroquia. Y ya en el siglo XIX, Concla ya tenía su propia parroquia y ya registraba a sus feligreses en su propia iglesia. Y aquí están los apellidos específicos de cada uno de los barrios de Concla, ¿no? Son 12 barrios. En Xochayaclan estaban los Xochitemo, los Huexolotzin, Xochayatzin, Piatzin, Cuautli, Xolocotzin. Y si se detienen, bueno, ahorita no da tiempo de analizar cada uno, pero si hacen si le echan un vistazo rápido, van a ver que se identifican apellidos que son específicos de algunos barrios. Algunos están repetidos, hay apellidos que se repiten en más de un barrio, pero sí hay un endemismo, ¿no? O sea, hay apellidos que tienen una mayor frecuencia en ciertas unidades internas de cada pueblo. Y se da la misma circunstancia que les mencionaba para el caso de los pueblos de la jurisdicción parroquial de Tepeyanco, en que estos patronímicos se transmiten pues, por la vía patrilineal sobre todo, y va de la mano con la transmisión de la adscripción barrial. Ahora bien, todo eso yo lo fui indagando, lo fui viendo, lo fui visualizando de manera muy empírica aquí con las fuentes. Y en un inicio yo desconocía un poco de los debates que había en torno al estudio pues, del Calpulli, del Tlaxilacalli, de las casas señoriales, sobre cómo estaban organizadas, ¿no? Cuáles eran sus principios, ¿no? Formativos. Aquí les puse algunos ejemplos de genealogías pictóricas del territorio tlaxcalteca.
Aquí voy a definir primero lo que yo voy detectando que es un Tlaxilacalli y lo que es un Tlacamecayo. El Tlaxilacalli, de acuerdo a mi criterio y según lo que he estado analizando, pues en todos estos documentos que investigo, los registros sacramentales y las fuentes censales, para mí el Tlaxilacalli pues, es el primer nivel dentro de la jerarquía organizacional del Altepec. El término se presenta en los registros sacramentales más antiguos, los del siglo XVII. Más adelante, este concepto, el de Tlaxilacalli, sería homologado al término castellano de barrio. Cada pueblo tenía un número variable de Tlaxilacallis, acorde, quizás, esa es otra temática en la que no voy a profundizar mucho, pero mi hipótesis es que los distintos Tlaxilacallis se diferenciaban a partir del carácter multiétnico de su población, ¿no? Ahora bien, cada Tlaxilacalli, como mencioné, se diferencia en que tiene un conjunto de familias o más bien de linajes identificables a partir de patronímicos, ¿no? Que tienen mayor endemismo en un Tlaxilacalli y en otros Tlaxilacallis va a haber otros patronímicos distintos. El tlacamecayo es un concepto en lengua náhuatl que se asocia con, o que es como si le quisiéramos buscar un equivalente al concepto de linaje. El término tlacamecayo permite estudiar a individuos de diversas generaciones sin la limitante de la residencia en común. El concepto es inherente a las unidades de parentesco que integraban a cada tlaxilacalli. El tlacamecayo evoca a los individuos con los que se tienen lazos de parentesco, sobre todo consanguíneo, aunque también puede haber otro tipo de parentesco ahí dentro del tlacamecayo, pero sobre todo son parentescos consanguíneos. El tlacamecayo es un concepto que se deriva de la palabra tlacac, que significa persona en general, y de la palabra mecac, que es mecate. De hecho, de ahí viene el nahuatlismo mecate, esta cuerda que se usa, y figurativamente hace alusión a las cuerdas que unen a las personas, las cuerdas que enlazan a las personas. ¿Cuáles son esas cuerdas? Pues los vínculos genealógicos. La terminación yoc en tlacamecayoc alude a que se trata de una palabra de carácter abstracto, es decir, que está en el terreno de lo intangible. Es una alusión simbólica, como ya dije, a los vínculos que como cuerdas se encargan de unir a las personas. Y pues aquí les ponía estos ejemplos de genealogías pictóricas. Y todavía en documentos del siglo XVIII llegué a localizar población que en sus expedientes pues referían, ¿no? Pertenecer a X Tlacamecayo y decía todos mis parientes o las personas que forman parte de mi Tlacamecayo y en náhuatl, ¿no? Todo eso lo encontré en algunos registros de fiscalía, que es un concepto válido, ¿no? Porque a veces también nosotros como investigadores recurrimos a como a neologismos que los tratamos de construir de palabras de lo que conocemos en lengua náhuatl, pero a veces no tienen su resonancia en las fuentes documentales, pero en el caso de Tlacamecayo sí es un concepto que se usaba en la época para referirse a linajes, ¿no? A personas que con las que uno está emparentado genealógicamente. Bueno, decía yo que todas estas premisas e hipótesis que iba yo desarrollando, en un principio no las había yo confrontado con toda la discusión teórica que se había venido dando desde hace ya muchas décadas, ¿no? Prácticamente desde principios del siglo XX, en torno a cuáles eran los rasgos esenciales de estas unidades organizativas de los pueblos nahuas, ¿no? Por ejemplo, se mencionaba que tanto el carácter patrilocal del parentesco indígena por la vía consanguínea pues había sido muy cuestionado. Robert Macá opinaba que había un sistema de residencia conjunta bilateral. Pedro Carrasco, otro investigador muy importante, hizo un estudio muy bueno sobre el pueblo de Chiautla en la región de Texcoco, apoyándose en registros sacramentales del siglo XVI. Y él interpretaba a los barrios como grupos ambilaterales, ¿no? Es decir, que por ambas vías, ¿no? Por la vía cognaticia, por la vía agnaticia. Otra investigadora, Delia Cosentino, junto con Susan Kellogg, también estaban muy de acuerdo con la ambivalencia del parentesco y aseguraban que la descendencia se puede trazar tanto por ligas masculinas como femeninas. Otro investigador, James Taggart,
cuestionaba la virilocalidad, refiriendo que no debería subestimarse el papel de la mujer en el parentesco. Bueno, a mí todos estos planteamientos a mí me hacían mucho ruido, porque cuando yo analizaba mis bases de datos de matrimonios y elaboraba mis árboles genealógicos, me daba cuenta de que era aplastante la mayoría de casos en donde había una adscripción barrial por la vía paterna casi exclusivamente, y no veía yo que se diera la misma circunstancia por el lado materno. ¿Qué es lo que se puede hacer en estos casos? ¿Cómo comprobarlo, no? Porque pues bueno, sería muy fácil como nada más asegurarlo así, habiendo hecho 2 o 3 genealogías, ¿no? Carrasco mencionaba que lo apropiado era hacer ejercicios de reconstrucción genealógica para tener una base material cuantitativa, que permitiera ahora sí, con el dato en mano, verificar cuál era la prevalencia, si había prevalencia más bien. Entonces, ya teniendo yo mis bases de datos, pues me di a la tarea de hacer reconstrucciones genealógicas. Pero ahí hay otro problema, porque se argumentan ciertas objeciones a la hora de hacer reconstrucciones genealógicas, ¿no? Las voy a mencionar más adelante. Yo me apoyo para mis reconstrucciones genealógicas en registros sacramentales, específicamente de matrimonio. ¿Cuáles son los datos que me sirven en los registros de matrimonio? La fecha del evento, el nombre de la parroquia a la que estaba adscrito el pueblo de los contrayentes, el nombre del cura también llega a ser importante, los nombres de los contrayentes, de los novios, eh, las edades a las que se casan. Hay veces en que no se anota la edad, y una singularidad que noté es que se anota muchas veces la edad, pero redondeada, porque yo cuantifiqué cuántas personas de las que se casan mencionan tener 16 años, 17, 18, 19, 20, 21 y así de cada año, y fue muy, muy peculiar observar que siempre eran cifras redondas, o sea, números pares o múltiplos de 5. Entonces ahí también no hay que fiarse del dato de la edad, ¿no? Pero sí es un indicador que más o menos se aproxima a la edad, pero no podemos darlo como 100% seguro, ¿no? En los lugares de origen, se menciona el pueblo de origen de los novios y el barrio. Se menciona si son solteros, en el caso de las mujeres si son doncellas o viudas. Se mencionan los padres de los novios, que ese es el dato pues como elemental para ir haciendo el rastreo genealógico. Y también se mencionan nombres de los testigos matrimoniales. Primero les voy a mencionar cuáles son las objeciones que suelen hacerse a la realización de este tipo de ejercicios de reconstrucción genealógica. Son básicamente 4 aspectos los que se objetan. El primero es que hay ausencia de apellidos. Yo, como les dije, una de mis líneas de investigación ya desde mi etapa en la licenciatura es el estudio de los antropónimos en lengua náhuatl, que se convirtieron en apellidos, que todavía hoy en día existen en Tlaxcala. Y lo que me voy dando cuenta es de que apellidos sí los había en el periodo colonial, cuando menos para la población tlaxcalteca que yo he estudiado, pero no están visibilizados en las fuentes, no quedaban reportados. A los escribanos o a las personas que se encargaban de hacer el asentamiento de los nombres, pareciera que no les importaba anotar el apellido en lengua náhuatl, o quizás no sabían náhuatl y por eso no le entendían al apellido. En fin, se pueden esgrimir muchas teorías al respecto, ¿no? Por ahí también leía yo que la misma población a veces, en periodos modernos, ¿no? A partir de etnografías de tiempos recientes, hay algunos investigadores que notan que en algunas comunidades hay cierta negación a referir sus nombres ante ciertas personas. Es decir, hay nombres que se usan solamente a nivel de lo local, dentro de la familia, nombres que se ocupan entre los amigos, nombres que se ocupan en un círculo familiar más amplio, nombres que se ocupan en un círculo comunitario todavía más amplio. Pero hay algunos que son como nombres ocultos, que se disimulan, que no se dicen más que a familiares muy, muy cercanos. Entonces, esa también podría ser otra posibilidad, ¿no? Que estos nombres, por el hecho de estar en náhuatl y hacer alusión a conceptos antiguos, ¿no? De la cosmovisión mesoamericana, pues los mismos pobladores como que se negaran a reportarlos o a referirlos, y tal vez nada más se reportaban como Juan Francisco, María Josefa. Bueno, se puede ahí objetar muchas cosas. El hecho es que sí había apellidos, y aún cuando
no aparezcan reportados en los registros sacramentales, ese no va a ser un impedimento. Luego, los altos índices de ilegitimidad. Se menciona también eso, que había muchos matrimonios, bueno, matrimonios, no, había muchas uniones que no desembocaban en matrimonios como tal, ¿no? No se oficializaban ante la iglesia y eso traía como lugar el que hubiera hijos ilegítimos que en la documentación sacramental pues aparecen como hijos a veces de padre no conocido o hijo de madre no conocida, o a veces se les abandonaba en las iglesias, ¿no? Y se anotaba en los registros de bautismo como hijo expósito o como hijo de la iglesia. Ese era otro concepto que suele estar presente en los registros sacramentales de bautismo. Pero ¿cuál es bueno, aquí cuál es el detalle? Que esa característica de la ilegitimidad es muy abundante, sí, pero sobre todo en las grandes urbes y específicamente entre la población española. Los índices de ilegitimidad son muchísimo más altos en la población española y también en los miembros de las castas, entre los mestizos en particular. Pero a partir de la experiencia que he tenido en la consulta de registros sacramentales en las parroquias de población autóctona de Tlaxcala, pues me fijé que no tenía un peso tan significativo la ilegitimidad, no dificultaba la realización de ejercicios de reconstrucción genealógica, o al menos en los ejercicios que yo realicé, no representó un tope, algo que imposibilitara, ¿no? El que yo pudiera realizar este tipo de reconstrucciones genealógicas. El otro argumento que suele esgrimirse es el de la gran extensión de las jurisdicciones parroquiales. Los métodos de reconstitución familiar y de reconstrucción genealógica se aduce que son fáciles de implementar en las parroquias de Europa porque las parroquias de Europa administran sacramentos a poca población, ¿no? 300 personas, 400 personas, eh, eh, hay muchas parroquias que administran a poca gente. En cambio, las parroquias de aquí de territorio americano se encargaban de la administración de territorios amplísimos, muy, muy, muy extensos. Y entonces esa es como que otra dificultad, ¿no? Que suele aducirse, que son demasiadas personas las que están, las que están empadronadas en una parroquia y que por lo tanto va a haber confusión, ¿no? A la hora de tratar de identificar determinados vínculos de parentesco consanguíneo, porque puede haber personas que tengan los mismos nombres y entonces eso va a ser problemático. En realidad, ese no es un problema, porque algo que tienen los registros sacramentales de las parroquias de muchos lugares de México es que son muy específicos en cuanto a cada una de en cada uno de los lugares de donde son originarios las personas, ¿no? Y dan muchos datos al respecto. Viene señalada la cabecera, el pueblo cabecera en el que está la parroquia. Viene señalado el pueblo de origen de las personas que están recibiendo el sacramento. Viene señalado el barrio al que están adscritos y en casos excepcionales viene hasta un barrio interno del barrio anterior que fue señalado. Yo me he encontrado casos de personas que señalan barrios menores dentro de un barrio mayor. Y finalmente, pues vienen distintas relaciones de parentesco. A veces se mencionan los padrinos o se menciona algún otro familiar. Y todo eso ayuda a ir delimitando cada vez más el rastreo genealógico, ¿no? El hecho de que haya tantos referentes y sobre todo el del barrio, el barrio como tal, funge como si fuera una especie de apellido. Porque como ya dije, las personas adscritas a un mismo, pertenecientes a un linaje, mantienen la adscripción a un solo barrio, que regularmente es el barrio al que pertenece el padre, ¿no? El padre de una determinada persona. Entonces, el barrio, en última instancia, hace las veces como de apellido o de patronímico, ¿no? En cuanto a bueno, falta ver el aspecto de la homonimia, que es la presencia de muchos nombres similares. Pero antes de ver la homonimia, les voy a mencionar algo que yo detecté en las fuentes, y es la confusión que había al anotar ciertos nombres. Yo al ir haciendo mi reconstrucción genealógica, a veces me encontraba, por poner un ejemplo, a un Francisco Javier matrimoniado con una María Agustina, ¿no? Por poner un ejemplo.
Y luego, al localizar el registro de matrimonio del hijo de ambos, digamos que su hijo se llamara Pedro Martín, trataba de corroborar que este Pedro Martín fuera hijo de estas personas, de Francisco Javier y de María Agustina, pero lo que encontraba era que en su registro de matrimonio de este Pedro Martín hipotético, en vez de referir que su padre se llamaba Francisco Javier y que su madre se llamara María Agustina, pues encontraba que el nombre de sus padres era Francisco Gabriel y María Faustina. Y inicialmente eso me generaba la confusión porque yo decía, bueno, pues esta no es la persona que estoy buscando en mi rastreo genealógico que estoy haciendo. Debe de estar en otro lado el registro sacramental. Y yo seguía buscando, pero no lo hallaba. Y no fui cayendo en la cuenta, sino hasta un poco después, en una circunstancia que como investigadores y analistas de los registros sacramentales debemos de caer en cuenta, ¿no? Y es que los registros sacramentales se hacen en sobre personas que hablan una lengua distinta al español. Hablan la lengua náhuatl y por lo tanto la pronunciación de palabras en español es muy distinta de la que pueda tener una persona que sabe hablar náhuatl, que sabe hablar español desde niño, ¿no? Dentro del náhuatl hay ciertos fonemas que están ausentes en esa lengua, ¿no? Por ejemplo, el fonema que hacemos para la letra F, para la G, para la D, para la J, son fonemas que no figuran en el náhuatl y entonces puede ahí haber confusiones porque si la persona que está escribiendo el registro sacramental de dos pobladores de Tlaxcala que hablan en náhuatl está escuchando la voz de las personas que se están casando o de las personas que están registrando a un hijo suyo, y no escucha bien el nombre o no lo sabe interpretar bien porque la persona está hablando en náhuatl, pues el escribano puede cometer el error y escribir mal el nombre. Entonces, a lo largo de la experiencia que he tenido consultando registros sacramentales, me he fijado que se suelen trocar los siguientes nombres: Agustina por Faustina, Fernando por Bernardo, Luisa por Lucía, Casilda por Jacinta, Blas y Blasa por Nicolás y Nicolasa, Nazario por Rosario, ahí fíjense el cambio es bastante tremendo, Rufino por Regino, Cirilo por Seferino, y Javiera y Javier por Gabriela y Gabriel. Esos son algunos de los cambios que pude detectar que había en cuanto al asentamiento de los nombres, debido a confusiones del escribano. Ahí sí no me queda duda que debió ser el escribano que, al no escuchar bien el nombre que le decían en lengua náhuatl y que en lengua náhuatl lo pronunciaban seguramente de una manera distinta, pues podía escuchar que le decían Casinda y el escribano decía, ah, caray, pues, Casilda, creo que dijo Casilda. Y en otra ocasión, esa misma persona vuelve y el escribano vuelve a escuchar lo que le dicen Jacinta. Entonces dice, ah, bueno, ahora escribo Jacinta. Entonces se podía prestar ese tipo de confusiones y debemos de tomarlas en cuenta para no ir omitiendo estos posibles individuos que forman parte de una determinada línea de parentesco, ¿no? En cuanto a la homonimia, en realidad no es tan amplia como se asegura. Yo calculé el número de nombres que había, por ejemplo, aquí en tres pueblos, en Tepeyanco, en Xilosostle y en Tlacochcalco, calculé el número de nombres de varones y de mujeres que había en la documentación sacramental para el periodo que oscila entre 1656 y 1755. Y pues ahí pueden ver las cifras. Había 87 tipos de nombres distintos para varones en Topoyanco, 95 para mujeres, 75 de hombres para Xilosostla, 86 de nombres de mujeres en ese mismo pueblo, en ese mismo periodo. Y para Tlacochcalco, 59 nombres de varones distintos para este periodo y 52 de mujeres. Y un siglo después, esa cifra aumenta y aumenta bastante. De 87 pasan a 156 tipos de nombres de varón en Topoyanco, 124 para Xilosostla, subió de 75 a 124, y para Tlacochcalco sube de 59 a 81. Y lo mismo pasa en las otras jurisdicciones que he analizado. Aumenta mucho el nombre. En realidad no es un problema tan grande si tomamos en cuenta los anteriores rasgos característicos de los registros sacramentales que ya mencioné, que es el hecho de que son muy específicos al mencionar el pueblo, el barrio al que están adscritos,
Sí hay apellidos, no es muy común encontrarlos, pero sí llegan a encontrarse en los registros sacramentales. Y es muy difícil que, por ejemplo, en un mismo periodo histórico, uno se encuentre, por ejemplo, a dos matrimonios en donde tanto el hombre como la mujer se llamen igual y que sean del mismo barrio, por poner un ejemplo. Que haya dos Juan Josés casados con dos Juana Marías y que las dos parejas sean del mismo barrio, del mismo pueblo. Eso no lo llegué yo a encontrar en mis indagaciones y en mis rastreos genealógicos. Entonces no es un problema en realidad la homonimia. Sí se pueden realizar reconstrucciones genealógicas de la población, pues de la población común, ¿no? Porque aquí estamos hablando de más iguales, sobre todo. Entonces les empiezo a presentar algunos ejemplos de reconstrucciones genealógicas que estuve elaborando. Este es de la familia, de una familia del Tlaxilacalli, de Conclan, era una familia de apellido Huillaxin, en el pueblo de Santa Isabel Xiloxochtla. Todas las personas mencionaban estar adscritas al Tlaxilacalli de Conclan, ¿no? Aquí está el primer caso. No se puede hacer, bueno, está un poco complicado que se haga grande la imagen porque como que se, como que se distorsionaba un poco la letra. Pero el primer personaje mencionaba estar adscrito al Tlaxilacalli de Conclancingo en el pueblo de Chilozostla. Todos sus hijos en sus respectivos registros sacramentales, tanto los hombres, que son este de acá, este de acá, Juan Miguel, este de acá, que es José Luis, y este de acá, que es Juan Miguel, es otro Juan Miguel, y este de acá, que es Juan Nicolás, y la hija, que es Isabel María. Los 5 mencionaron estar adscritos al Tlaxilacalli de Conclancingo. Luego encontré los hijos de Juan Miguel. Sus 3 hijos, una mujer y 2 varones, mencionaron estar adscritos al Tlaxilacalli de Conclan. Luego, los hijos de este individuo fueron 3, mencionaron también estar adscritos al de Conclan. En el caso de las mujeres, también rastreé genealógicamente a sus descendientes y sus descendientes mencionaban estar adscritos, pero al barrio de su papá. Por ejemplo, aquí en el caso de esta mujer, Isabel María, que era de Conclan, casada con, bueno, sí era de su mismo barrio, Simón de Santiago de Conclancingo. A ver, veamos. Ahí- Aquí está. Catarina María del barrio de Conclan, casada con Matías de Santiago. Sus hijos reportaron estar adscritos al barrio de Quillahuistlan, que es el barrio de su padre. Aquí hubo una excepción. Aquí sí hubo una adscripción barrial por la vía materna. Martina María, casada con Joseph de la Cruz, que era del barrio de Tepepan, del pueblo de Santiago. Tuvieron 2 hijos y ambos hijos, en vez de quedar adscritos al barrio de Joseph de la Cruz, que era Tepepan, quedaron adscritos al barrio de la hija. Estos casos en donde la adscripción barrial se daba por la línea materna eran excepcionales. Más adelante les voy a mencionar estadísticamente a cuánto ascendían esos casos. Este es otro, mejor, Tlacamecayo, o linaje, de los Temascaletzin, si se apellidaban, en el Tlaxilacalli barrio de Quiahuistlan, del Altepec o pueblo de Xiloxochtla. De color naranja está de cada color está un barrio, ¿no? Pues de color naranja, aquí están todas las personas que son del barrio de Quiahuistlan. Aquí también, fíjense, hubo transferencia del barrio por la vía materna en este personaje, Juana María. Se casó con Lucas Martín, que era del barrio de Colhuacán, y su hijo, Ignacio Martín, quedó adscrito no al barrio de Colhuacán, sino al barrio que era el barrio de su padre, sino al barrio de Quiahuistlan, que era el barrio de la mujer. Pero en los demás casos, si ustedes pueden ver, siempre era por la vía patrilineal, la adscripción barrial. Aquí Juan de la Cruz, sus hijas, estaban adscritas al barrio de Quiahuistlan. Bueno, ahí su madre también era de Quiahuistlan. Aquí Diego de Santiago se casó 2 veces, primero con una mujer de Conclan y luego con otra mujer también del barrio de Conclan, pero su hija y su hijo quedaron adscritos al barrio de Quiahuistlan. Aquí también Ignacio Martín se casó con Melchora de los Reyes del barrio de Conclan y su hijo mencionó en su respectivo registro matrimonial estar adscrito al barrio de Quiahuistlan, que era de donde venía su padre.
Aquí el Tlaxilacalli es un concepto de carácter social más que territorial. Tlaxilacalli se entiende un grupo de linajes que componen al Tlaxilacalli, ¿no? Independientemente de que esos linajes tengan colindancia territorial, ¿no? Puede ser que algunas personas de un Tlaxilacalli estén viviendo en una parte del pueblo y que otras personas estén hasta el otro lado del pueblo, aunque regularmente a partir de rastreo etnográfico, es decir, con personas de hoy en día, identificando los apellidos que tienen, sí se puede identificar una tendencia a que las personas que tienen ciertos patronímicos que están vinculados a un determinado Tlaxcala, en su mayoría se localicen en un territorio específico, en un territorio geográfico específico, más o menos delimitado, y quizás haya alguna otra persona perteneciente a ese mismo Tlaxcala, pero que tenga su propiedad o sus tierras en otro lado, en otro lugar distinto, ¿no? Entonces, el Tlaxcala es más que nada un concepto social asociado a un territorio. Es un conjunto de personas que poseen un territorio, pero ese territorio no es continuo, ¿no? Sino discontinuo. Este es el Tlacamecayo más largo, me parece que es el más extenso que hice. Hay como 3, creo que son más o menos de este tamaño. Para hacer este árbol genealógico, me auxilié de un pleito de tierras que hubo entre esta familia y otros parientes políticos con los que se estaban pleiteando unos terrenos. Y aquí lo singular es que yo fui haciendo mi árbol genealógico de aquí de estos personajes y luego, conforme iba identificando a un individuo dentro de este árbol, pues iba verificando en el documento, en este pleito que encontré, iba verificando si venía señalado en el pleito y sí, me sirvió de mucho porque fui corroborando lazos de parentesco. Lo singular es que, fíjense que en el expediente de litigio que revisé, se mencionaba a los bisabuelos y a los tatarabuelos, se les refería en términos generales como abuelos. O sea, se le podía llamar abuelo a un abuelo como tal, pero también a un bisabuelo o a un tatarabuelo. Se le llamaba tías a tanto a las tías que son hermanas del padre o de la madre, pero también a las que son hermanas del abuelo, o incluso creo que por ahí había una prima de un abuelo y le llamaban también tía. El hecho es que sí se comprobaba, se corroboraba, se comprobaba, se confirmaba la reconstrucción genealógica que iba yo elaborando a partir de el cotejo con las informaciones que encontré en los escasos expedientes en donde se aducían vínculos genealógicos. Este es otro caso de matrilinaje. Les estoy poniendo muchos casos de matrilinaje y van a pensar que tal vez que sí tenía cierta presencia o cierto peso, pero lo pongo porque es muy interesante ver a qué se debía la excepcionalidad de estos casos, ¿no? Es el Tlacamecayo de los Temazcal, así se apellidaban, Temazcal, como este baño de vapor antiguo. Eh, los 2 hijos de Diego de Santiago señalaron estar adscritos al Tlaxilacalli de su padre y no al de su madre, que era Concla. Pero su hija sí transmitió la adscripción de su barrio a su respectivo hijo, que fue Ignacio Martín. Ignacio Martín, en vez de estar adscrito al Tlaxilacalli de su padre, que era Colhuacan, quedó adscrito al Tlaxilacalli de la madre, que era Quiahuistla. Y luego él transmitió su Tlaxilacalli a su hijo, Antonio Abad de Mascal. Bueno, de este lado, pues, como ambos eran de Quiahuistla, pues, evidentemente, la hija que tuvieron quedó adscrita al Tlaxilacalli de Quiahuistla. Aquí está otro caso. Este también lo reconstruí a partir de un testamento. Este fue con un testamento de este señor, Andrés de Santiago, que aquí a veces aparecía como Andrés de Santiago y Andrés de los Santos. Me faltaba mencionar que las personas pareciera que tenían 3 nombres y en algunos documentos se reportaban con 2 de esos nombres y en otros documentos se reportaban con alguno de esos nombres que ya habían referido y el otro, un tercer nombre. Por ejemplo, encontraba yo a un Juan Pascual en unos documentos y que en otros expedientes ese mismo aparecía no como Juan Pascual, sino como Pascual de Santiago. Y sabía que era el mismo porque había muchas otras referencias, muchos datos
que permitían asegurar que se trataba de la misma persona. Es decir, mencionaba el nombre de su esposa, se mencionaban los nombres de sus hijos, su Tlaxilacali de origen, las fechas coincidían con el periodo de este personaje. Entonces aquí también ocurrió algo similar. En un documento lo encontré como Andrés de Santiago y en otro como Andrés de los Santos. Entonces sus tres hijos fueron Tomasa, Melchor de los Santos y Matiana María. Y bueno, estaban adscritos al Tlaxilacali de Conclán, que en el primer caso, su hija Tomasa, pues sí se entiende que estuviera al de Conclán, porque pues de hecho tanto su padre como su madre habían estado adscritos a ese barrio, pero cuando se casó con con su segunda esposa, después de enviudar de Teresa, se casa con Damiana, que era de otro Tlaxilacali, Tehuixtlán, y sus hijos, que tuvo en ese segundo matrimonio, que fueron Melchor de los Santos y Matiana María, mencionaron estar adscritos al Tlaxilacali de Conclán, ¿no? Y no al Tlaxilacali de su madre. Pero fíjense que aquí cuando se casó su hija Matiana María, lo hizo con alguien del Tlaxilacali de Quiahuistlan. ¿Y por qué con el Tlaxilacali de Quiahuistlan entabló matrimonio? ¿Por qué buscó a una persona de este Tlaxilacali? Aquí algo bien interesante es que parece ser que los padres tienen una influencia enorme en los matrimonios de los hijos, ¿no? Yo fui detectando este tipo de tendencias en donde los hijos regularmente se casaban con alguien que era originario del mismo barrio de origen de alguno de los padres. Aquí en este caso es muy posible que en la elección matrimonial de Matiana María haya influido su madre, Damiana María, porque ella era del mismo barrio de origen que el novio de Matiana María. Y bueno, eso lo detecté también en muchos otros casos que aquí pues no les pongo por falta de tiempo y ya voy a ir pasando a cerrar. Entonces, a la luz bueno, me di a la tarea de elaborar árboles genealógicos de tres pueblos específicamente: San Francisco Tepeyanco, Santa Isabel Xiloxostla y Santiago Tlacochcalco. Y elaboré árboles genealógicos como estos que les mostré para alrededor de 123 linajes. Fueron como 90 y tantos de Tepeyanco, no, como 70 y tantos de Tepeyanco, como 50 de Xiloxostla y como unos 10 de Santiago Tlacochcalco. En total fueron como 123 árboles genealógicos los que elaboré, en aras de tener una base material que me permitiera cuantificar cómo se estaba dando la transmisión específicamente de la adscripción barrial. Pero bueno, desde mi perspectiva, en cierto modo la adscripción a un barrio también en cierto modo se vincula a la posesión de un territorio dentro de ese barrio. Ya mencioné que ese territorio puede estar discontinuo, pero el grueso de las familias sí se van a localizar en un territorio en particular, ¿no? Entonces elaboré esta tabla de acá. Bueno, la puse en desorden, pero es esta tabla y se las explico rápido. Cada renglón representa a un linaje. Por ejemplo, aquí está el linaje Cuauhtencostli, es un apellido, Cuauhtencostli, que son las personas del Tlaxilacali de Ixquitlán, dentro del pueblo de Tepeyanco. Los registros más antiguos que encontré de ellos en el árbol genealógico que logré reconstruir de ellos es de 1704 y el más reciente de 1832, es decir, es un árbol genealógico que oscila desde 1704 hasta 1832. Identifiqué a 30 miembros de esta familia, 30 miembros de este linaje más bien, de apellido Cuauhtencostli, y de esos 30, 11 matrimonios hubo con personas del barrio de Ixquitlán, 3 con personas del barrio de Tecpanecac, 2 matrimonios fueron con personas del barrio de Chichimecatecuhtli, 2 con el barrio de Tlacochcalco, una persona casó con alguien del barrio de Cuautzicuil, nadie casó con personas de Xocuilac, 2 personas con personas del barrio de Ayapanco, 3 con Aclamajac, una se casó con alguien de Xacalcinco, nadie se casó con personas de Tizaclán, ni de Tehuatzinco, ni de Xochoccinco. 2 personas casaron con foráneos. Vean cómo hay una endogamia comunitaria muy, muy fuerte. No son muy frecuentes los matrimonios con foráneos. La mayoría de los matrimonios se solucionan al interior del pueblo, se gestan al interior del pueblo. Hubo 8 matrimonios que no logré identificar de dónde eran los cónyuges o las cónyuges. Y bueno, en total hubo 35 matrimonios, ¿no? Hay diferencia de 5 porque aquí son las personas que pertenecen a este linaje y aquí este es el número de matrimonios que hubo entre de estas personas, tomando en cuenta que hay personas que se casan por segunda vez o por tercera vez a raíz de que enviudan. Y lo mismo hice para todos los demás linajes, ¿no? Aquí está el apellido Cuatepotzol, que es del mismo Tlaxilacali que el anterior, Ixquitlán. De ahí identifiqué a muy poquitas personas, solo 12 individuos, y ahí pues les pongo de qué barrios
son las personas cónyuges con las que se casaron. Y todo eso me sirvió para ir haciendo mis estadísticas, ¿no? Para empezar, pues hay una alta tendencia a la endogamia comunitaria. Hay barrios que tienden también a la endogamia barrial, es decir, matrimonios con las personas de su propio barrio, y esto se da sobre todo en los barrios de gran tamaño. Eso es algo que ya había detectado también Pedro Carrasco en su estudio de Chiautla, que mientras más grande fuera el barrio, mayor era la endogamia barrial, porque entonces había más cónyuges al interior y se podía solucionar un matrimonio pues internamente, y eso evitaba, se puede teorizar que eso evitaba que se disgregaran las tierras, ¿no? Internas del barrio. O sea, podía ser una solución, ¿no? A fortalecer como que vínculos económicos al interior del barrio. Cuando el barrio era muy pequeño, se daba la exogamia barrial porque no había las suficientes parejas matrimoniables al interior del barrio, y entonces se procuraba casar con personas de otros barrios, pero ahí lo que ocurría era lo que algunos investigadores llaman endogamia de grupo, que es personas de un barrio que terminan casándose, de un barrio pequeño, que terminan matrimoniándose con personas, pero de otro barrio muy específico, que quizás sea un barrio cercano o un barrio con el que haya afinidad étnica o afinidad cultural o histórica, algún barrio con el que tengan algún vínculo lejano de parentesco o de vínculo cultural. Entonces, esa es una endogamia de grupo, cuando se establecen alianzas matrimoniales específicas entre las familias de dos o más barrios cercanos. Hice, como ya les mencioné, alrededor de 123 árboles genealógicos, y luego pues me di a la tarea de ir cuantificando. Entonces aquí les pongo ya mis conclusiones. A la luz de un corpus estadísticamente significativo, resulta incuestionable la prevalencia de la patrilinealidad del linaje, al menos en los casos que yo documenté para el siglo XVII y XVIII, que esa es una limitante que tengo que señalar. Las reconstrucciones genealógicas que hice no se extienden hasta el siglo XVI. Se podría quizás objetar que en el siglo XVI, y todavía más en el periodo prehispánico, los vínculos de parentesco consanguíneo eran tal vez distintos, que tal vez sí había esta bilateralidad que reportan los autores, aunque los autores no hicieron reconstrucciones genealógicas, pero haciendo reconstrucciones genealógicas en los siglos XVI y XVII, sí identificó una mayor tendencia a la adscripción barrial por la vía paterna, tanto en los registros sacramentales como en los padrones. Por ejemplo, al analizar 3 padrones de principios del siglo XIX, en donde había 319 parejas matrimoniadas, 14 de ellas, los contrayentes señalaron haber adoptado el Tlaxilacali de adscripción de la esposa. O sea, por vía materna se dio la adscripción al Tlaxilacali, y los restantes 315 casos fueron por la vía paterna. Si consideramos el tipo de residencia matrimonial presente en los cientos de enlaces matrimoniales, más o menos fueron como 400, no, a ver, me parece que 600 o poco más, dentro de los 123 Tlacamecayo reconstruidos, encontré un total de 67 casos de matrilocalidad. O sea, alrededor del 10% o poco menos del 10% de casos en donde la adscripción barrial y la transmisión del apellido se había dado por la vía materna. Y aquí lo singular es que cuando analicé caso por caso cada uno de estos 67 casos de transmisión de la adscripción del barrio por la vía materna, me fijé que de esos 67, en 31 casos era porque la esposa era la hija mayor, era la más grande. En 12 casos es porque solamente se trataba de personas, de hijas únicas, ¿no? Donde no habían tenido hermanos ni hermanas, o se les habían muerto, o no habían tenido descendencia, y entonces, más bien habían muerto sin descendencia sus hermanos y hermanas, y entonces ellas quedaban como las únicas transmisoras de linaje y de la pertenencia al barrio de los padres, del padre específicamente. Y los otros 24 casos, ahí sí concernieron a hijas segundas, a hijas terceras, pero sí me llama mucho la atención que la mayoría o el grueso de los casos se haya dado en hijas mayores, ¿no? Los casos detectados implicaron la prevalencia del apellido de la esposa sobre el del esposo al transmitírselo a los hijos, y asimismo la adscripción tanto del esposo como de los hijos al Tlaxilacali de la esposa, porque aquí lo singular es que si el esposo era de un determinado barrio, pues al casarse con una esposa que sí recibía por la vía
que sí transmitía por sí misma la adscripción al barrio de sus padres. El esposo se incorporaba dentro de ese Tlaxcalacali, dentro de ese barrio, y los hijos de esa pareja quedaban adscritos al Tlaxcalacali, pues de la madre, ¿no? Como conclusiones, bueno, las reconstrucciones genealógicas que realicé me permitieron identificar dinámicas específicas adoptadas en algunos tlacamecayos. La elección matrimonial podía tener como antecedente los vínculos previamente establecidos por algún miembro cercano del tlacamecayo, ya se tratara del padre, de la madre, de un hermano, de un abuelo. Como recordarán, hubo un árbol genealógico que les mostré, en donde la hija de un matrimonio se casó con una persona que venía del mismo barrio de origen de su madre. Pues había una incidencia por parte de los padres o tutores en la elección de con quién se iban a casar sus hijos. En algunos tlacamecayo, el linaje podía transmitirse a la pareja y a los hijos que ésta llegara a tener en un futuro matrimonio. Y finalmente, todos los miembros de cada tlacamecayo estaban agregados a un mismo tlaxilacali, pero en raras ocasiones se producían cambios de adscripción. Cuando se producían cambios de adscripción, regularmente era el tlaxilacali de origen de la pareja. Bueno, eso sería como que todo para cerrar. En conclusión, pues a partir de mis estudios, detecto que este rasgo de la patrilinealidad está muy acentuado en las poblaciones nativas de Tlaxcala, de origen náhuatl. Cuantitativamente se puede demostrar y la transmisión de linaje por la vía materna y posiblemente, aquí ya nada más lo dejo ahí como que en duda. Posiblemente también la transmisión de la herencia eh, era mayoritariamente por la vía paterna. Inclusive todavía hoy en día se puede rastrear que al heredar la tierra a las hijas, muchas veces se les da menos que a los hijos, con la idea de que ellas van a salir del lugar de origen, van a salir de la casa paterna, van a salir del barrio paterno y van a trasladarse a la casa o al barrio del novio y por lo tanto pues no les dejan tantas tierras como a los hijos varones, ¿no? Es una tendencia muy regular, ¿no? La bilateralidad no la veo yo reflejada al hacer este análisis cuantitativo de la adscripción barrial de las personas que se van matrimoniando. Y bueno, esas serían como que mis aportaciones y si tuvieran algún comentario, se los agradecería mucho o para hacer alguna retroalimentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Hugo, por esta exposición de una serie de cuestiones que fueron como muy discutidas y creo que con tu enfoque muestras cosas que otros solamente podían discutir. O sea que llegaste tú a cuantificar una serie de patrones, ¿no? Hiciste lo que pone Pedro Carrasco en ese artículo de Chautla, ¿no? Que estaría bien reconstruir genealogías. Nadie lo había hecho hasta donde yo sepa, ¿no? Entonces es como muy original. Yo quisiera hacer algunos comentarios y preguntas y dar la palabra a los demás, a Javier, a los presentes. Primero, eso que dices los antroponímicos, ¿no? Eso me llamó la atención en Tlaxcala cuando hice trabajo de campo ya hace 50 años, lugares como Muñozla, Melendezla, ¿no? Que eran como el lugar de o tierra de estas personas, ¿no? Donde abundaban, ¿no? Lo que muestra esta tendencia, ¿no? La patrilinealidad y el arraigo, ¿no? A ciertos lugares, ¿no? Eh, bueno, digamos, la transmisión patrilineal se hablaba y se usaban términos como ambilateral, bilateral, que lo bilateral es algo que viene de terminologías, ¿no? Entonces la terminología es igual para el lado paterno, lado materno, pero bilateral se aplica al castellano, al inglés, al náhuatl, a un montón de lugares donde tienen distintas formas de transmisión de la tierra, de la residencia, y que, bueno, estas unidades especiales de que estamos frente ahora los Tlachilacali, eran los Calpuli, bueno, pues Monzón hablaba de ambilateral porque pues sí existe la posibilidad de que una mujer
puede transmitir la pertenencia a sus hijos, ¿no? Pero los casos son muy raros, ¿no? O sea que cuando hablaste de los 123 Tlacamecayotl, hablaste de 67 casos, pero es 67 de muchos matrimonios, ¿no? O sea que tú dijiste, quizás un 10%. Y en el otro dato que diste era como el 4%, ¿no? 14 de 319. Eso resulta ser como un 4%, que es muy, muy poco, ¿no? Y sabemos muy bien que también en sistemas llamados patrilineales, que siempre hay formas alternativas, porque siempre va a haber familias, un cierto porcentaje, que no tienen hijos varones o que no tienen hijos, punto, ¿no? Entonces tiene que haber eh, medidas para rearcir estos casos, ¿no? Ahora, la cuestión de lo social y lo territorial, yo creo que eso es algo que habría que trabajar más, porque yo tengo la idea de que estamos ante unidades que sí son grupos sociales, pero que tienen una base territorial, o sea que hay un acceso, o sea que tú como miembro del grupo tienes acceso a la tierra. Antes había tierras comunales, que no significa que se trabajaban en común, pero quien era propietario era el barrio, ¿no? O el pueblo, ¿no? Y muchos pueblos, su origen es de haber sido un barrio en un momento, un Tlaxcalacali, ¿no? En la región de Texcoco, eso lo tengo como muy claro, y también hay casos en Tlaxcala. Entonces, a lo mejor también la idea de que pues, si las mujeres llegaban a heredar, heredaban menos, ¿no? Y hay documentos coloniales que muestran eso, y entonces igual eso es la razón por la cual un hombre adquiría la inscripción del barrio, igual él no tenía posibilidades en su propio grupo. Eso sería algo que habría que estudiar más. Pero muchísimas felicidades eh, por este estudio, por compartir con nosotros, por además tomar el tiempo para ver el matrimonio aquí, que nos indica mucho la naturaleza del grupo. Pues con eso quedo. Yo no sé si tú quisieras responder algo a lo que yo dije. Veo que algunas otras preguntas. No sé si Javier tiene algunas cosas, pero quizás estaría bien que tú eh, eh, respondieras si quisieras a lo que yo dije, pero si no quieres tampoco, no estás obligado, ¿no? No, le agradezco muchos comentarios, doctor. Pues sí, en efecto, parece haber como que una cuestión ahí peculiar entre el Tlaxcalacali, de cómo se vincula con lo territorial. Eh, eh, bueno, me viene siempre a la mente este caso muy característico de Concla, porque ahí había un barrio que no estaba como tal dentro del territorio oficial del municipio de Concla. Eso en tiempos recientes. Era el barrio de Aquiahuac. Y ese barrio, las personas de ese barrio estaban dentro de otro pueblo distinto, que era Guadalupe Clachco. Y ahí estaban, pero para las fiestas que se hacían en Concla, siempre los contaban a ellos. Y cuando se hacía alguna otra celebración o cooperaciones o lo que sea, siempre iban hasta allá. Y cuando el santo salía en procesión, siempre iba también, se lo prestaban a las personas del barrio de Aquiahuat, pese a que territorialmente pues estaban en otro pueblo, otro municipio. Al final de cuentas hubo un problema interno ahí de los de Aquiahuat con los del pueblo en donde estaban ahí viviendo y los terminaron como que, no sé, terminaron ahí con muchos pleitos y tuvieron que salir y se instalaron ahora sí ya más cerca de las otras personas, de los otros barrios y comunidades de Concla. Y ahora sí ya es como que un territorio continuo, pero ese ejemplo siempre me viene a la mente como para esquematizar esto del territorio discontinuo de los barrios, ¿no? De que las idacalis de un pueblo no necesariamente estaban en una zona geográfica así diferenciada, específica, sino que podían estar muy dispersos
Y sí, bueno, yo creo que sí se tendría que trabajar mucho más esto que menciona sobre las tierras comunales o que quizás no se trabajaban necesariamente comunales, como usted dice. Y bueno, veo que hay algunos comentarios. No sé si quisiera mencionar algo el Yo doctor. quiero agregar algo más. Yo creo que también muestras que hubo dos orígenes de los Tlaxcalacali, no, bueno, de los barrios, ¿no? Hubo también uno, dos, creo, que su origen era una casa noble, no una casa de caciques, ¿no? Sí, O sea que con el tiempo se transforma, quizás con la pérdida del poder de los caciques, aunque estamos viendo que son reconocidos y traen el eh, honorario honorífico de don y doña, ¿no? Hasta la independencia y en unos casos un poco después. Así es que eso también es contribuye a una discusión, creo que de Chance, que había planteado que el Tecali, ¿no? La casa noble era el origen del barrio y pues puede ser, pero hay como distintos orígenes con el tiempo y eso nos muestra la importancia de estudiar casos precisos, ¿no? sí, No sé si tú estás medio ronco, Javier, pero quizás yo paso las preguntas. Eh, Sí, y sí, Hay simplemente quería un felicitar a comentario Hugo. de Claudia que dice, felicidades, muy bonito trabajo. Tengo curiosidad de saber si es posible observar cómo eran los matrimonios de las casas reales y si hay algún tipo de patrón como este fue cambiando. Me pregunto si la colonización tuvo algún impacto en la jerarquización social. No sé qué podrías responder a ese comentario, Hugo. Sí, bueno, de los lugares en donde he trabajado estos análisis genealógicos y revisión de cómo se caracterizaban las alianzas matrimoniales entre los distintos miembros de cada sector de la sociedad nahua, este, el único lugar en donde hay nobles y que he podido yo visibilizar cómo son sus dinámicas es en Tepeyanco. Ahí hay muchísimas familias de ascendencia noble, descendientes de la antigua nobleza tlaxcalteca, de los Pipiltin, de los Tecucli. eh, Se caracterizan en particular por restringir mucho sus estrategias matrimoniales al interior de las mismas familias nobles. Pero ahí hay características bien interesantes porque hay de familias nobles a familias nobles. Lo que pude observar es que las familias de mayor prestigio en Tepeyanco tenían sus lazos mucho más definidos, más delimitados a matrimoniarse con familias de otros linajes muy importantes al interior del pueblo, o quizás de fuera del pueblo, pero familias muy importantes, y rara vez los veía cruzando iguales, era muy raro. Por lo menos en primer matrimonio era muy raro. Eh, y en el caso de las familias nobles que no parecían ser de tan alto estatus social, que más o menos uno puede diferenciar el estatus social por distintas cosas, ¿no? O sea, yo consulto casi nada más registros sacramentales y padrones, pero por ejemplo, los padrones regularmente están ordenadas las personas por estatus social. Siempre la tendencia que yo he visto es que van empadronadas las personas por edad y por estatus social. Las personas más grandes y de mayor jerarquía dentro de la comunidad van empadronadas primero, ¿no? Hasta arriba, y de ahí para abajo. De ahí se van así en orden descendente. Entonces así me voy yo dando cuenta de cuáles son las familias más importantes, las menos. Entonces los nobles de menor rango sí entablaban un poco más relaciones con macehuales, pero hasta eso con macehuales así de barrios muy específicos, ¿no? De barrios de macehuales, pero que sí fueran como que macehuales de cierto renombre, porque ahí también había como que dentro de los mismos macehuales, dentro de los mismos barrios o clachilacalis de macehuales, una jerarquización. Había barrios donde se veía que había gente muy de pocos recursos y barrios donde se veía que sí había gente como que más empoderada. Entonces, esa tendencia es la que hay entre los caciques. Si la colonización afectó un poco la jerarquía, pues parece ser que en cuanto a cómo establecían sus alianzas matrimoniales, no creo porque seguían siendo pues como exclusivistas, por así decirlo, o restringiendo mucho sus matrimonios. Y lo que sí es esto que mencionaba el doctor David, sobre que las unidades barriales, ya en el periodo colonial tardío, parecen ser como que una mezcla de las antiguas unidades de organización de los más iguales y de las antiguas unidades de carácter señorial, que eran las tecali, las casas señoriales.
ahí sí hubo un desmantelamiento, ¿no? Como señala John Chance en su estudio sobre Tecali, se fue fragmentando el Tecali y eso fue a propósito, o sea, las autoridades virreinales fueron cada vez debilitando más y más a los nobles y empoderando poco a poco a los macehuales, y lo que se provocó fue una macehualización de la nobleza nativa. Y bueno, ahí falta un poco investigar. Eso es un trabajo que tengo pendiente de ver cómo se dio esta como macegualización de las casas señoriales, porque sí me resulta muy peculiar que muchos de los nombres de los barrios, de los pueblos, y que son nombres que a veces se han perpetuado hasta la actualidad. Por ejemplo, en Santa Cruz Tlaxcala, les presenté una diapositiva de sus barrios, y uno de sus barrios parecía hacer reminiscencias a una casa señorial. Era el barrio que se llamaba Ichan Cuauzoli, la casa de Cuauzoli. Ese Cuauzoli, como tal, el nombre ya no se preserva en Santa Cruz Tlaxcala. Hoy se le llama Barrio del Alto, pero ese Barrio del Alto se corresponde con Cuauzoli. Cuauzoli significa, puede entenderse como águila, águila vieja o águila grande, o también como árbol viejo o árbol grande. Allá lo interpretan, en el barrio del Alto, lo interpretan como un barrio como un árbol muy grande que había en la comunidad, un árbol altísimo, altísimo y muy antiguo, muy viejo, que hace muchas décadas lo derrumbaron porque ya estaba muy, muy viejo y con riesgo de caerse. Inclusive hay una escuela por ahí en la que hicieron un mural representando ese árbol. Y, y el hecho es que todavía se conserva un poco la reminiscencia a esta antigua casa señorial, que les repito, se traducía antiguamente como árbol o águila grande, y hoy en día le llaman Colonia El Alto, en referencia a este árbol que era muy grande, muy, muy alto. Entonces son como que pequeñas huellas o destellos que todavía a la distancia como que dan un poco de luz, así de aquí hubo algo importante, aquí hubo algo relevante, en este caso pues quizás una casa señorial, no sé, una casa señorial que terminó homologándose a los tlaxilacalis de Macehuales, pero sí, ese es un trabajo como pendiente todavía. Muy bien, hay otro comentario de Sandra Figueroa que dice, muy interesante y digno de reconocimiento tanto el procedimiento como el énfasis en desmitificar lo concerniente a lo ambilineal y las razones detrás de lo matrilineal. Eh, y bueno, yo creo que los números hablan, ¿no? O sea que pues muchas veces los historiadores, los antropólogos se resisten a hacer conteos, pero a veces se puede se puede, el argumento se vuelve más contundente, ¿no? En lugar de las discusiones cuando leo de Carrasco y Monzón, pues aplicaban teorías, pero no tenían datos, ¿no? O sea que hay un modelo estadístico aquí muy claro. De Carmen, ella dice, brillante exposición y un tema sumamente interesante y manejado metodológicamente con pulcritud técnica, se nota, se nota. Felicidades, además de que expresa un intenso trabajo, identificación, clasificación y reconstrucción técnica, es inmenso. Y hay unos más. Gracias. Federico, me interesa adquirir el ejemplar de su libro de los apellidos de Tlaxcala por el maestro Hugo Sacapanzi, publicado. ¿Me pudiera indicar la manera como para ponerme en contacto con usted? Gracias por su atención. No sé si podrías. Este, El libro es un libro digital, ¿no? no, ese es, bueno, el de Tepeyanco, el de apellidos náhuatl de Tepeyanco sí es digital, nada más ahí buscan apellidos náhuatl de Tepeyanco, Hugo Sacapanzi, y les va a salir la liga, pero creo que se está refiriendo al libro impreso que es de todo Tlaxcala. Y bueno, le paso mi correo para que si gusta me pueda contactar, el Sí. señor Federico. Y creo que alguien había preguntado algo de No que si sé se si había se me fue llevado. alguna pregunta. Quizás tú ves una que yo no vi. Sí, que si se había llevado este patrón a, no me acuerdo si a otros lugares donde estuvieron los tlaxcaltecas, pero estoy buscando la pregunta, el comentario. Ah, sí, me pregunto si los tlaxcaltecas llevaron este sistema de parentesco a otras poblaciones donde migraron, por ejemplo,
¿Alguien ha realizado un estudio similar de San Esteban Saltillo, pueblo tlaxcalteca, este lugar que fundaron los tlaxcaltecas que salieron a finales del siglo XVI? Fundaron San Esteban en lo que hoy es Coahuila. No tengo idea bueno, lo lógico es que sí se llevaran estos sistemas, ¿no? Eh, sí, lo más probable es que sí, pero lo que yo sepa no se han hecho estudios. Hay documentos muy antiguos en varios pueblos de estos que fundaron los tlaxcaltecas. La otra vez conocí a una persona que venía ahí era creo que el cronista o un historiador de Bustamante, Nuevo León, de Bustamante, y me decía que tenía documentos, bueno, ahí se resguardaban en su pueblo, documentos antiguísimos, algunos en náhuatl incluso, y también sacramentos del siglo XVIII, de ahí de Bustamante, Nuevo León, y que hacían alusión pues a las familias tlaxcaltecas, ¿no? Que ya llevaban como 150 años ahí viviendo, o casi 200 años ahí viviendo, y bueno, sí se conservan. Supongo que sí se podría hacer algo, pero que yo sepa no se ha hecho nada. Y eso es una buena cuestión. También hay otra, mensaje de Erin Estrada de Ecosur. Felicidades por el trabajo. Algo parecido se da en los Altos de Chiapas y en la península de Yucatán con los nombres de territorios relacionados con el sistema de parentesco. Para los Altos es Zumbal y para la península Chibal. Y creo que hay otras preguntas nuevas. Muy interesante la exposición. Muchas felicidades, Hugo. Muy ilustrativo e interesante el tema de la endogamia, exogamia al interior de los barrios con el tema de la forma de herencia de tierra a las mujeres. Eso es de Armando Sánchez Albarrán, me parece. Roxana, la producción colonial nos ayuda a entender el pasado, aunque no es nada fácil trabajar sobre estas unidades de organización y parentesco. Felicitaciones de Roxana Boxaidos de Buenos Aires. No sé si se me fue alguno. Tengo problemas a facilidades. Admiro el hecho de que trabaja solo. Luego ya no veo más. Muy completo el trabajo. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que tiene alguna última pregunta. Tenemos unos 5 minutos más. O no sé si tú quisieras agregar algo, Hugo, y les estimulas las preguntas o les provocas tus cuestionamientos de tus planteamientos. Este, pues no, creo que sí me extendí mucho en mi exposición, creo que fueron 1 hora 20. Sí, bueno, yo creo que sí agoté varios de los temas que quería tocar. Por ahí tal vez me faltó alguna cosa, pero sí quedé, sí dije todo. Bueno, Federico dice que sí quiere el libro impreso. Bueno, nosotros vamos a tener como hemos tenido, creo que la vez pasada no, ¿verdad? Una sesión de seguimiento en 8 días, como mencionó Jorge al principio. A todos los que se inscribieron les mandaremos una liga. No tienen que inscribirse. Mandaremos la liga y tendrán oportunidad de dialogar directamente con Hugo. Hay una corrección. Sí, no, ya está bien, ¿no? En Chile, Argentina a las 15 horas, ya lo corregiste, Jorge, ellos ya no están ya están en hora de verano, ¿no? Y a las 12 horas, así es que si tienen interés y si conocen a personas que tienen interés en el tema, a favor de avisar y les mandamos la liga para esta sesión de seguimiento. Bueno, nada más quería otra vez reiterar mi agradecimiento a usted, doctor Robichó, al doctor Javier Serrano, al maestro Jorge Martínez. Yo he estado asistiendo a muchos de las conferencias que se han organizado en este seminario y pues para mí ha sido un enorme placer estar aquí compartiendo un poco de los temas que trabajo y que en cierto modo han recibido influencia pues de muchas de las cosas que hemos estado platicando aquí pues en los anteriores meses, ¿no? Bueno, qué bueno, ¿no?
Muchas gracias, Hugo. Felicitaciones. No he podido yo participar, estoy muy mal de la voz. Y, y bien, bueno, pues ojalá que esperamos tener esto subido, ¿no? En el canal de YouTube. Creo que es algo, una cuestión que debe de retomarse. O sea, que se habla del Capuli, pero los barrios, o sea, que hay evidencia en otras etnografías del siglo XX de que los barrios funcionan bastante como tú estás diciendo, ¿no? Yo encontré eso en Tlaxcala y lo veo mencionado en otras cosas. Muchas veces se ha ido con la finta de que el barrio es simplemente un territorio, ¿no? Como lo es el término barrio. Parece que viene de una palabra árabe en español y que eran como asentamientos un poco fuera del centro, alejado del centro, ¿no? Y yo veo que en el caso de Tepetlostoc, ¿no? En la parroquia de Tepetlostoc había barrios alejados y barrios como muy cercanos a la cabecera, ¿no? Bueno, ese es el término que pusieron los españoles a lo que llamaba la gente Tlaxilacali, ¿no? Pero también he visto, no me acuerdo quién lo dijo, que la traducción, o sea, que es un poco engañoso porque pensamos en barrio como, como un lugar, bueno, no tanto en México, pero en Argentina, otros países de habla hispana, se habla del barrio, que es lo que decimos en México, la colonia, ¿no? El rumbo en donde uno vive, no tienen esas cuestiones de transmisión de padre en hijo, ¿no? Como tú estás describiendo, ¿no? Bueno, si no hay nada más, pues nos podemos, pues te vuelvo a agradecer y pasamos el evento de la próxima semana que, eh, bueno, Jorge también es un producto del seminario, ¿no? Que ha ayudado en las cuestiones técnicas, pero también ha seguido las discusiones y quizás para entonces lo podemos presentar como el doctor Jorge Eh, Martínez Galván está a punto de terminar su doctorado y presentará algo sobre su tesis doctoral el próximo mes, en diciembre, ¿no? Entonces, ahí está, creo que mandó la liga para inscribirse. Eh, por favor, si puedes poner la liga en el chat, si quieren escribir. Le recuerdo su correo electrónico. Sí, Hugo puso su correo en el chat. No sé si lo quieres volver a poner una última vez, para Jaime Carrión. Lo puso, pero lo puedes volver a poner. Y Jorge, si puedes poner la liga de inscripción para la sesión de diciembre. Y pues agradezco, ahí está el correo de Hugo. Y ahí está la liga para la inscripción en el seminario, ¿no? De la próxima. Pues si no hay más, nuevamente muchas gracias, Hugo. Gracias a todos los que se conectaron y esperamos seguirlos viendo en las próximas sesiones. Eh, no creo que hay más que decir, sino pues que tengan buena tarde y si van a comer, buen provecho. Y si no, pues hasta la próxima. Hasta luego, que estén muy bien, doctores. Bueno, Voy a hasta pausar la pronto. grabación.